buenos días, hermanos. Una bendición poder estar en esta mañana con ustedes, como día a día, aprendiendo una vez más a través de la palabra de Dios. Y bueno, no me queda sino decirle antes de entrar en el devocional que si usted no tiene una vida devocional práctica, yo le quiero animar a que usted tome su Biblia, comience a leer 3 capítulos diarios y 4 el domingo. Y usted podrá tener una vida espiritual donde usted está aprendiendo de la palabra del Señor para que usted pueda madurar en la fe. Yo no conozco a ningún cristiano que pueda madurar lo suficiente en la vida cristiana si no se toma el tiempo, como decía en el devocional pasado, para oír y preguntar al Señor a través de su palabra. A veces la gente anda en búsqueda de sueños, de visiones, de revelaciones, y nunca abren sus Biblias para dejar que el Señor les hable a través de su palabra. Entonces mi exhortación antes de entrar en el devocional es: tómese el tiempo para dejar que Dios le hable y le diga a través de su palabra lo que Él quiere que usted y yo aprendamos del santo libro, de su bendita palabra, Señor, en nuestras, de la palabra del Señor en nuestras vidas. Quiero que piensen, por favor, el día de hoy en Lucas capítulo 2, en el versículo 46 y 47. Y quiero que mediten estas palabras porque creo que voy a tomar por lo menos 2 o 3 devocionales para dar una breve explicación de los devocionales que quiero compartir con ustedes. Mire lo que dice acá en el versículo 47 y 48. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y nota el versículo 48. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre, mire lo que le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Quiero que medite, por favor, en estas palabras porque si usted pone atención sobre ellas, al fin la búsqueda de 3 días terminó y ahora María le hace una pregunta al Señor Jesús: ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo, dijo, te hemos buscado con dolor. Quiero hablarles de esta declaración porque estas palabras que María utiliza para referirse al Señor Jesús, le dice con dolor: ¿por qué nos has hecho así? Y de eso quiero hablarles el día de hoy en estos devocionales. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, bendice este devocional, bendice este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pasaron días intensos, José y María, buscando al Hijo de Dios, porque se les había encomendado una tarea y de manera deliberada el Señor Jesucristo se había tomado el tiempo para quedarse en Jerusalén al lado de los maestros de la ley, oyendo y preguntándole a cada uno de ellos en respecto a lo que el Señor dice a través de la ley y de los profetas al pueblo de Dios. José y María se tardaron un día entero en encontrar o darse cuenta que no estaba el Señor Jesús entre ellos. Y como veíamos en otros devocionales, fueron a la compañía, fueron a los amigos, fueron a los conocidos y familiares, y ninguno de ellos tenía al Señor Jesús, y la angustia de parte de José y de María aumentó. Retornaron a Jerusalén y la Biblia nos dice que les tomó básicamente 3 días de camino para poder regresar y encontrarse con el Señor Jesús. Y ese tiempo de retorno a Jerusalén fue premiado porque ahora ya no hay más angustia, ahora ya no hay más dolor. Ahora el tiempo de dificultad y de hasta del momento de volverse uno loco por perder un hijo, ¿verdad? Si usted nunca ha perdido un hijo, probablemente jamás sabrá lo que estoy diciendo, pero el simple hecho de que uno no encuentre un hijo, cuánta angustia y cuánto dolor produce en la mente y en el corazón de un padre. Y obviamente ahora este tiempo de angustia se termina. Es tiempo de regocijo y de asombro por lo que dice esta porción de la palabra de Dios, porque ven al Señor Jesucristo sentado entre los maestros de la ley y, como vimos, estaba oyéndoles y preguntándoles. Pero después de esos días de angustia, José y María llegaron y vieron lo que el Señor Jesús se encontraba haciendo. Estaba haciendo preguntas y cuestionamientos a los maestros de la ley. Y María
obviamente salió la parte maternal, se atrevió a hacerle una pregunta al Señor Jesucristo y quisiera tomar para este devocional estas palabras que María utilizó para referirse al Señor Jesucristo después del asombro, de la admiración, de, de la maravilla con la cual vieron sentado a Jesús con los maestros de la ley, y le dijo a su madre, note lo que dice, y aquí está la parte tierna de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Creo, hermanos, que estos días de angustia y de temor que vivieron al no encontrar al Señor Jesús fueron días definitivamente largos, definitivamente prolongados, porque no estaba el Señor Jesús entre ellos. Y obviamente los estaba dominando el, el horror, la duda de pensar qué habría o qué habrá pasado con el Señor Jesús en esos momentos. Yo nada más puedo imaginarme como padre las interrogantes que ellos tenían en su mente de qué habría sucedido con el Señor Jesús. Y por eso, al encontrarlo en el templo, que era el lugar donde se encontraba el corazón de nuestro Salvador, y es la razón del por qué Cristo murió por la iglesia, por cierto, hace estas preguntas, o hace esta pregunta: ¿por qué nos has hecho así? Esto nos recuerda a nosotros, hermanos, que hay momentos en nuestra vida donde generamos ese tipo de preguntas al Señor en nuestra vida, a veces cuestionando de forma muy sana qué es lo que el Señor está tratando de enseñarnos, qué es lo que el Señor está tratando de moldear en nosotros. Hay esos momentos donde por todas las dificultades y conflictos que llegamos a vivir en nuestra vida, y pareciera ser que el Señor Jesús no está ahí en nosotros, pareciera, por eso digo pareciera, porque Él siempre está, hermanos, amén. Y al estar ahí, a veces en medio de la dificultad de nuestra vida es muy fácil pensar que el Señor Jesús y el Padre Celestial están ausentes a la necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida, y nos preguntamos cuando por fin vemos un rayo de luz en nuestra vida: ¿por qué nos has hecho así? Creo que todos en este tipo de circunstancias nos hemos visto en el punto donde sí generamos ese tipo de duda, de incertidumbre y de temor por diferentes circunstancias que vivimos y que quiero compartir en estos devocionales, haciendo estas preguntas al Señor. Ellos vinieron porque lo habían perdido, y obviamente la pregunta vino de una madre con un corazón tierno, dócil y maternal, preguntándole: ¿por qué nos has hecho así? Pero nosotros, obviamente tenemos a Cristo por la fe en nuestros corazones, como dice Efesios 3:17, pero aún así hay momentos en nuestra vida donde yo creo que es válido preguntarle al Señor por qué a veces pasa lo que pasa en nuestras vidas como cristianos. Creo que una de las primeras áreas inmediatas donde todos a veces cuestionamos al Señor en nuestra vida es cuando se pierde a un ser amado. Y ese es el primer punto, hermanos. Cuando despedimos a un ser amado de esta vida, llegan las interrogantes, ¿verdad? De qué es la razón o cuál es el propósito del por qué el Señor terminó permitiendo esto en nuestras vidas. Y creo que hay respuestas siempre para este tipo de preguntas. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, supo dar respuestas adecuadas, indicadas, porque algunos pensaban que al, entre comillas, no venir el Señor Jesús, ¿qué estaba sucediendo con los creyentes que morían? ¿Y cuál era la expectativa que deberían de tener ante el dolor de la separación de un ser amado? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, estas palabras, y creo que me voy a concentrar en este punto del devocional, en estas declaraciones, porque Pablo dice, así dice, en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Note las palabras, hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Pablo dice, consolaos unos a los otros en estas palabras. Si hay momentos donde como cristianos a veces le preguntamos al Señor, ¿por qué nos has hecho así? Son esos momentos donde tenemos que despedir a esos seres que amamos y que respetamos y que aprendimos de ellos tantas cosas en términos de vida cristiana y de vida espiritual. Yo puedo pensar nada más el día de hoy, en este periodo de pandemia, por lo menos en 3 o 4 compañeros del ministerio que ya no están más aquí. Y tengo que confesar que yo he venido al Señor y le he preguntado, Señor, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué es lo que estás haciendo en nosotros para aprender? No cuestionando de forma amarga ni enojada contra el Señor, pero este pasaje de 1 Tesalonicenses nos recuerda que si hay momentos donde un día tenemos que despedir a esos seres que amamos, nuestra tristeza no debe de ser mayor que nuestra fe. Por eso Pablo dice que luego nosotros los que vivimos, en el versículo 17, los que quedamos juntamente, dice aquí, con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay una verdad que debe de primar en nuestra mente y corazón, y es el hecho de que como cristianos tenemos la premisa en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, de que el Señor está haciendo siempre algo aún en el momento de la separación de un ser querido. Cuando Jesús se alejó de Lázaro, y la Biblia nos dice que murió a causa de la enfermedad que él tenía, la Biblia nos dice que cuando retornó, lógicamente, hermanos, Marta le dijo, Señor, en Juan capítulo 11, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mire, mi hermano no fuera muerto. Básicamente lo que Marta está diciéndole al Señor Jesús es la misma pregunta que yo creo que todos generamos cuando tenemos que separarnos de un ser amado. ¿Por qué nos has hecho así? Y creo que al pasar esos 4 días tormentosos de ver que el Salvador no se había presentado de forma intencional para demostrar su gloria y su grandeza, Marta le dijo esto, que si él hubiera estado ahí, Lázaro no habría muerto. Yo creo que es natural preguntar, porque a nadie nos gusta la idea de experimentar el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Creo que nadie es inerte o inmune al dolor de llorar con dolor, el sufrimiento de tener que despedir a un ser amado. A nadie le agrada la idea de sufrir en realidad. Y por eso creo que es muy difícil para todos tener que llorar a un ser que amamos y que consideramos que no era el momento de despedirlo, de que él se fuera a la presencia del Señor. Pero hay algo que no debemos de olvidar. Pablo dice que aquellos que duermen en Cristo, ese es el término que se utiliza, dormir, porque no morimos eternamente, ausente en cuerpo y presente al Señor. Y por eso creo, hermanos, que no debemos de olvidar las palabras que el propio apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, cuando habló de la experiencia de separación y de dolor, de tener que llorar a un ser querido en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo
1 al 10, recordándonos estas palabras, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, está hablando de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, mire, a todos nos duele tener que separarnos de este cuerpo, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, mire, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido de la vida. Creo que es muy natural que todos en algún momento de nuestra vida, dada la pandemia que estamos viviendo, tengamos ese temor y esa incertidumbre del qué va a pasar después de que me toque a mí y dónde voy a pasar la eternidad. Y creo que si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, estas palabras deberían de consolarle, porque para un cristiano cuando se separa de un ser amado no es un hasta nunca, es un hasta pronto. Es un hasta pronto. Cuando el Señor Jesucristo regrese con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos transformará si estamos vivos, y si no, levantará nuestros cuerpos de la tumba fría para transformarnos, como dice el libro de Filipenses 3, 20 y 21, a la imagen de la gloria suya en nuestra vida. Por eso cuando Pablo dice, más el que nos hizo para esto mismo, en 2 Corintios 5, es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y note lo que dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Mire, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, mire lo que dice aquí Pablo, serle agradables. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Si usted, querido hermano, ha tenido que despedir a un ser amado y ha creído en el Señor como su Salvador personal, deberíamos de volvernos al Señor y que nos conceda la bendición de estar preparados para ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Creo que la primera cosa, si usted no es salvo, tiene que asegurarse de que es salvo, creer en Jesucristo, asegurarse de la vida eterna. Y dos, si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, estas promesas deberían de asegurar su corazón y llevarle a la confianza de saber que el Señor tiene cuidado y control de nosotros en nuestra vida. Que el Señor le bendiga en este precioso día para este devocional. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional en Cristo Jesús. Amén.